Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar que se titula Principales cambios de la norma ISO en DIS 1911-2025. Ante todo, agradecer, como siempre, que estén con nosotros, que estén con QMC en estos webinars que se han estado llevando a cabo en estos meses. Agradecer su presencia y su confianza. Voy a presentar al ingeniero, al maestro Rafael Acuña, quien, bueno, pues ya es ampliamente conocido aquí en todo lo que viene siendo la marca QMC. Es un Paola Almacén. instructor, es un Pues instructor pregúntale por ahí a ver ahí, qué traen, pasó. por ahí ya, bueno, tienen algunos micrófonos por ahí encendidos. Les pido me apoyen con apagarlos porque estamos dando aquí la explicación de entrada. Y retomo nuevamente, estoy presentando al maestro Rafael Acuña, quien es experto en sistemas integrados de gestión de calidad. Tiene ya muchos años trabajando en la industria automotriz y aquí con nosotros en QMC como instructor y auditor de sistemas de gestión de calidad. Es maestro en ingeniería ambiental y es ingeniero industrial. Es auditor líder certificado tanto de la IATF 14045 y BDA 63. Y ante todo, pues es especialista en legislación ambiental, seguridad e higiene. Esto conlleva tiene una visión, digamos, muy amplia el ingeniero, porque aparte de tener el expertise en la IATF, bueno, siempre sabemos que las normas que nos dan la legislación, que nos marcan pausas en la legislación, pues hacemos una integración de sistemas y es lo que tiene de experiencia nuestro instructor, el maestro Rafael Acuña. Pues ya sin más preámbulos y agradeciéndoles de nuevo, te paso la palabra, maestro. Y gracias y bienvenido. Gracias, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Perfectamente. Ok, gracias. Buenas tardes a todos. Miren, ahorita estamos viendo que viene una coyuntura muy fuerte en este año para todo lo que son los sistemas ISO, en especial normas de gestión y normas de directriz. La norma 19011 es una norma que es una directriz universal, que no es obligatoria, más, por ejemplo, IATF la pide como una obligación que la tengamos en los auditores, tanto internos como de segunda parte. Entonces, esta norma nos ayuda, trae deberías, nos ayuda a complementar el que hagamos las cosas bien hechas. Entonces, es una norma de directriz, la 19011, que nos va a ayudar a formar auditores. Es una aplicación flexible para que nosotros podamos, tanto a nivel interno como a auditores que auditan proveedores o organismos de certificación, la conozcan y va a buscar una mejora continua para que la empresa haga diagnósticos y pueda ver su evaluación de su desempeño. Entonces, es una norma directriz que tiene un alcance y aplicabilidad. Vamos a hablar auditorías de primera parte, que son las auditorías que nos piden nuestros sistemas. Habla de auditorías de segunda parte, que son auditorías a proveedores en la cadena de suministro, y auditorías de tercera parte, que son las que usamos para lo que es la parte de certificarnos y obtener los reconocimientos para poder estar trabajando en la cadena de suministro. Y entonces es una norma que le aplica al sector automotriz, al aeronáutico, a la industria alimenticia, a la industria hotelera. O sea, cualquier persona que pretenda ser auditor tiene que conocer esta norma. Entonces, vamos trabajando y vamos a ver por qué estamos hablando de estos cambios o cuál es el motivo del cambio. Ahorita se llama FDIS porque es un borrador final, quiere decir que ya o sea, ya está en bandeja para publicarla como norma, ya no le pueden hacer modificaciones, ya está, estamos esperando a que caiga en la buchaca y esto va a estar centralizada en cuestiones actualizados de digitalización y los desafíos globales que enfrentan las organizaciones. Fíjense, ahorita voy a empezar a hablar a nivel filosófico del cambio que trae la 2018 a la 2025. La 2018 metió mucho el concepto de pensamiento basado en riesgos, o sea, nos está cambiando el chip de una forma de pensar preventiva,
a corregir lo reactivo. La norma, esta 19011, se dieron cuenta que cuando hubo la pandemia, esa forma de prevención no la habíamos captado y realmente empezamos a trabajar en home office. Y cuando empezamos a trabajar en home office, empezamos a ver que realmente no estábamos preparados y entonces esta norma empieza a codificar esas innovaciones con los cambios de tecnología, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, y empieza a meterse en cuestiones de reforzamiento hacia lo que es la parte de los cambios que vienen. Entonces, vamos a ver los cambios claves, pero antes voy a trabajar en información que les preparé para estarlo viendo desde el punto de vista, este, vamos a entender el porqué de estos cambios y vamos a hacer un overview y vean ahorita una norma que va a revolotear todo, es la norma 9001-2026. En el 2015 hubo un cambio, en el 2026 también está esta norma en un DIS. Y entonces para entender cómo auditar la 19011 como proceso de auditoría, tenemos que empezar a entender un sistema. Y ahorita estoy aprovechando usar la 9001. Podría haber usado la 14001 que ya salió en el mes de abril. La 14001 ya tenemos una nueva versión en 2026. Entonces las personas que están certificadas en 14001 van a tener que trabajar para adaptar la 14001, que ya es una nueva norma, y por ende la parte de los auditores que hagan esas auditorías de sistemas las van a manejar. Ahorita me voy a meter a la norma 9001 y por favor pongan atención, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga. Voy a tratar de explicarla como un diagrama de tortuga y voy a hablar de las entradas, las salidas y voy a resaltar los cambios que están en la 9001 para poder explicar la importancia del cambio que trae la 19011. Vamos empezando y vamos con calma y vamos a ver, vamos a entender que nosotros, la 9001, la versión 2026, me va a empezar a decir ciertos tips de los cambios que tenemos. Lo primero que cambió, y muchos de ustedes lo han de haber sufrido con la enmienda, salió una enmienda, creo que por marzo del 24, que querían meter lo que era el cambio climático. Entonces empezaron a cambiar el contexto y hubo una orden como una interpretación sancionada, llamemos es una enmienda, que dio en ese momento el IAF, la Internacional, el Foro de Acreditación de Auditores Internacional, dijo, todos van a empezar a meter el cambio climático porque en la norma 9001 va a venir el cambio climático. Entonces, si nosotros empezamos a entender la 9001, pues uno de los puntos que nos pide es determinar el contexto de la organización y definir qué es lo que quiere el contexto. Pero vean, aquí está el primer cambio que tiene la 9001 y tenemos que entenderla perfectamente. Me dice que incluiríamos las nuevas enmiendas como es inteligencia artificial, ciberseguridad y cambio climático. Ya todos sabíamos, porque a muchos que nos auditaron la 9001 AYATF, les han de haber pedido en el contexto ya el cambio climático. Ahorita, con la nueva norma, y tenemos 3 años para implementarla, van a empezar a meter inteligencia artificial y ciberseguridad. Ya es un requisito 9001 y esto me va a hacer que entienda bien las cuestiones internas y externas relacionadas con el sistema. Entonces, primer cambio que tiene la norma 9001 es que en el contexto meten inteligencia artificial, ciberseguridad y cambio climático. Por ende, tenemos que abordar los riesgos de ese contexto para controlar la organización. Debemos de asegurar los riesgos y oportunidades, y aquí lo que está hablando, otro cambio fuerte que viene de la norma 9001, que ya es también casi un hecho, es definir el liderazgo y asumir el compromiso. Y hace un punto bien importante que enfatiza la cultura de la calidad y el comportamiento ético. Entonces ahorita no quiere que el liderazgo sea de dientes para afuera, sino que realmente tengamos un comportamiento ético y un liderazgo funcional. Después nos habla de asegurar la conciencia en el medio ambiente laboral, que identifiquemos
lo que requiere seguimiento y medición, que aseguremos análisis, que determinemos el alcance del sistema, que elaboremos mapas de procesos, que determinemos la información, que comprendamos los requisitos del cliente y aseguremos que las áreas de ventas incluyan tecnologías digitales. Es algo nuevo para el manejo de los sitios web de los clientes, el programa de auditorías al sistema, determinar los métodos de control de acciones correctivas y promover la mejora continua. Entonces aquí ya resalté cuáles son los cambios más importantes de 9001 a la entrada. Lógicamente, lo que son métodos, aunque corresponde a la cláusula 6.3 y la 7.5, es bien importante entender que habla aquí de los conceptos de los cambios al sistema y la información documentada y todo lo que se refiere, pero aquí algo que hablan de una palabra clave en la 9001 es la disponibilidad de información documentada. Entonces, es un cambio que viene también en la disposición de la información documentada. Por otro lado, si seguimos con este ritmo, vamos a ver que en lo que respecta a mano de obra, me está hablando el 5.3, me habla todavía del delegar la parte de determinación de roles, responsabilidades y autoridad para todos los puestos de trabajo. Habla del aseguramiento que estén las personas necesarias, que determinar y asegurar la competencia necesaria y fomentar la conciencia, y vuelve aquí a resaltar el comportamiento ético hacia una cultura de calidad. Entonces vamos a tener que estar hablando mucho sobre lo que es comportamiento ético y cultura de calidad en las empresas. Hay que alertar mucho a las áreas de recursos humanos porque tenemos que tener metodologías para lograr esa cultura y comportamiento ético. Por otro lado, en infraestructura sigue hablando de los recursos y aquí dice que se determinen los recursos necesarios manteniendo el medio ambiente para la operación adecuada. Entonces, no hay mucho cambio, sigue siendo muy parecida a la 2015, pero empezamos a hablar con la medición y control. Aquí, mucho ojo, 9001, hay un cambio sumamente profundo que debemos de comprender la parte holística. En esta parte me habla del aseguramiento y seguimiento y medición y asegurar la continuidad del negocio. Habla de una palabra que vamos a estar oyendo muy insistentemente, lo que es la resiliencia, que es la capacidad que tiene la empresa para anticipar, adaptarse y responder y recuperarse ante las crisis, tanto disrupciones tecnológicas o cambios climáticos, integrando la gestión de calidad a la continuidad del negocio. Esto quiere decir que ya vamos a empezar a integrar sistemas como el cambio climático, habla de la 14, van a empezar a ver que en el contexto se van a empezar a meter a la integración de sistemas. Entonces, 9001 ya está hablando del concepto de resiliencia, que las partes ambientales sean vistas como oportunidades de negocio y se puedan cumplir. Entonces, vamos a hablar de huella de carbono y cuánto me cuesta el manejo de residuos, cuánto me cuesta todo eso para evitar costos de la no calidad. Entonces, es bien importante que entendamos bien el concepto de resiliencia. Si vamos entendiendo todo esto, a la salida, nuestro sistema va a esperar, y aquí hay que entender que para qué queremos un sistema 9000 con el nuevo concepto de la versión nueva 2026, el nuevo DIS que está saliendo ya por salir la norma, me habla del mantener mi política, asegurar que las funciones y responsabilidades tengan una firmeza hacia una cultura de la calidad y un comportamiento ético. Entonces, eso ya es un cambio que tenemos que manejar. Determinar el número del negocio y los objetivos sigue siendo parte de la planeación estratégica. La rendición de cuentas, los resultados, sigue hablando de ellos. El controlar el alcance, el implementar lo que son interacciones de proceso, seguir con las tortugas, todo ese tipo de cuestiones, el control de la operación de la fabricación. Ahora, algo que es bien importante que debemos de entender es el proceso de auditorías. Entonces, ese proceso de auditorías, ahorita el cambio que vamos a analizar es la 19011, porque la 19011 va íntimamente ligada con el proceso de auditorías, porque me piden la elaboración de un programa de auditorías. Entonces, la norma 19011 me va a enseñar para qué quiero este programa de auditorías y no verlo como hacer auditorías por hacerlas, sino que realmente me sirvan como diagnósticos operacionales a mi proceso. Entonces, estas auditorías
me llevan a la razón del tema. Y entonces la razón de mi tema es hablar sobre la norma 19011 del 2026. Esta norma, como les comenté al principio, es una norma que es de directriz, o sea, no es obligada, pero es recomendada. Y al ser recomendada, pues casi, si queremos hacer bien las cosas, tenemos que usarla. Y entonces tiene 7 cláusulas. Esa norma, la 2026, la primera cláusula, habla del objetivo, que es la formación de auditores. No hay un cambio significativo. En la cláusula 2 tenemos las referencias. No hay cambio, dice que no hay referencias, no es significativo, más aquí me vale comentarles que acaba de cambiar lo que es el IAF, que es la madre de todos los organizadores de auditorías, dejó de existir en enero del 26 y se formó el Global. Entonces tienen que empezar a entender los documentos mandatorios que tienen todas las casas certificadoras y toda la gente que se dedica a auditorías, a esos documentos mandatorios que están alineados con esta norma 19011. Entonces, no hay referencias. Yo siempre que les doy el curso hablo del IAF y ya el IAF deja de existir y se convierte en global. Entonces, si entran a la página IAF Home, van a empezar a encontrar que los van a empezar a derivar a ese tipo de documentos o de referencias que son importantes. Por otro lado, también manejamos lo que son las definiciones. Aquí sí hay un cambio, no es sustancial, son 26 definiciones, se agrega la definición de eficiencia, que esa parte de eficiencia y se reordenan algunas partes de auditoría, o sea, de evidencia objetiva y evidencia de auditoría, las especifican un poquito más en el cambio, pero es importante porque ya empieza a hablar de eficiencia y al hablar de eficiencia deja de ser una norma de eficacia. Fíjense algo bien importante. Mucha gente cuando me pregunta qué diferencia hay entre 9001 y IATF, la diferencia es que la 9001 habla de eficacia y el IATF ya te habla de eficiencia. El hablar de eficiencia, los líderes, los directores, deben de exigirle a los procesos que vean cuáles son los costos de la no calidad y entonces se habla del recurso que se ocupa para obtener esos indicadores. Entonces es bien importante el concepto de eficiencia y ahorita agárrenlo, atrápenlo, porque va a tratar de cerrar esta explicación por qué cambiaron la definición de eficiencia. La cláusula 4, los 7 principios para ordenarnos no tienen cambio, entonces sigan, no tengan temor que vaya a haber un cambio significativo, siguen conservándose los 7 principios. Entonces hasta aquí voy viendo la parte de la 9001. Voy a hablar de la norma, de la norma, déjenme cerrar aquí, perdón, y voy a entrar a la parte de la norma 19011 como tortuga para que la entendemos, para que la entendamos. ¿Están de acuerdo? Perdón. Esta es, déjenme ver, perdón. Déjenme entrar a Prezi. Un momentito, por favor. ¿Qué vamos? Déjenme entrar aquí, tengo mis Prezis. Ok. Entonces me voy a meter a esta presentación. Perdón. Ok. Esta presentación habla de la 19011. Entonces ya vimos que cláusula 1 no tiene cambios, cláusula 2 no tiene cambios, la cláusula 3 que habla de definiciones, se le agrega una definición de eficiencia, tenemos que entender bien eso, cláusula 4 de principios no tiene cambios. Vamos a ver lo que es el programa de autorías o la cláusula 5 de la 19011. También la quise poner en forma de diagrama, donde el diagrama pongo aquí en medio lo que es el programa de autoría, que es el documento que nos pide obligatorio la 9001 y los sistemas para que podamos realizar nuestras auditorías. Entonces aquí nos explica perfectamente cómo hacer un programa de auditoría. ¿Queda claro? Ahora, lo interesante de esto es que a la entrada me pide que tengamos el establecimiento de un programa de auditorías. Ese programa, si se dan cuenta, me está dando un orden donde otras cláusulas de la norma me hablan del establecimiento de los objetivos, los riesgos y oportunidades, que tenga un alcance, la frecuencia, el tipo de auditoría, criterios de auditoría, y aquí empieza a hablarse de los métodos de auditoría
Y el 554 con el inciso H del 51 habla de la selección de auditores. Y aquí empieza a haber cambios que tenemos que tener mucho cuidado, porque aparece en el inciso I, J y K, donde habla de criterios de participación de los observadores. ¿Esto cómo se puede interpretar? Se puede interpretar que nosotros tomamos cursos de auditores, pero no auditamos. Entonces lo que quieren es que empecemos a ordenar la competencia de esos auditores en forma de observadores, que agarren horas de vuelo. Entonces es bien importante que un auditor, después de tomar su curso, haga auditorías, porque si no hace auditorías, pues no practica. Entonces, habla de criterios para que esos gente que tomó la teoría esté practicando y haga musculatura en las auditorías. Y entonces aquí también aparece otro punto, que es el J en la norma, que habla del contexto de la organización y habla de partes interesadas. La anterior norma no me hablaba de un contexto de la organización, pero hablar de partes interesadas y hablar del cambio climático, yo no voy a hacer el cambio climático en el programa de auditorías, pero sí voy a auditar en 9001 el cambio climático. Entonces, cuando me habla del contexto, lo pusieron parejo, pero lo que debe de entenderse es que el contexto que se va a revisar es el de la 9001 y vamos a tener que aprender en la competencia a controlar el cambio climático como auditores. Entonces, bienvenidos. Les digo, yo fui auditor de 14, de 45, de 9000. Entonces, vamos a tener que aprender, como lo comentó Jorge, a manejar aspectos ambientales, leyes ambientales. ¿Por qué? Porque están ya hablando de cuestiones de cambio climático. Entonces, al hablar de un contexto, me está haciendo más amplia la visión en la formación del auditor a la entrada. Entonces, eso me lleva a que la parte del método tenga 3 puntos. La extensión de un programa, y aquí hablo, si ustedes son observadores y me entienden, el 6121 de IATF, el 6122 de IATF y el 6123 de IATF me habla de acción preventiva y planes de reacción cuando se hace un análisis de riesgo. Entonces, en el 5.3 de esta norma me pide que se haga un análisis de riesgo, por ende, tengo que tener un programa de extensión. Entonces, tengan mucho cuidado porque cuando auditen el 5.3 del análisis de riesgo del programa, voy a tener que auditar en el 543 el plan de extensión, o sea, su plan de control del análisis de riesgo del programa. Entonces es muy importante que lo comprendan. Por otro lado, los métodos de autoría siguen siendo los de entrevista a distancia y remotos. Cuidado, porque también uno de los cambios, les dije que era por la pospandemia, qué procesos se pueden auditar y qué procesos no se pueden auditar en vía remota. No lo define fuertemente 19.011, pero ya lo comenta. Pero ustedes se van al BDA 6.3, sí, BDA 6.3 tiene bien especificado los procesos que se pueden hacer vía televisión o vía física. Entonces hay que tener cuidado porque tenemos que definir desde el plan, desde el programa, qué vamos a auditar remotamente y qué vamos a auditar físicamente. Entonces es importante ese cambio que se tiene y lo que son los registros. ¿Sí? Haciendo el overview, nos vamos a la parte de la competencia. Aquí le puse la cláusula 7, estamos en el 5 porque la norma habla de competencias en la cláusula 7, pero quiero hacer refuerzo que los puntos importantes habla de roles y responsabilidades de las gentes que desarrollan el programa, las competencias del personal que desarrolla el programa, el equipo de selección de auditores y los roles y responsabilidades del equipo auditor. Aquí se especifica mucho que los auditores deben de ser competentes, como lo dice la IATF en el 723. Aquí ya empiezan a decir qué tan competente es para usar inteligencia artificial, ciberseguridad, cambio climático en el contexto. Entonces, en las matrices que hagan las gentes de recursos humanos, tienen que demostrar que el autor nada más es competente para auditar una cosa, sino tiene que meter los nuevos cambios de cambio climático, ciberseguridad e inteligencia artificial y cómo usan la inteligencia artificial para auditar. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Por otro lado, seguimos con la tertulia, recursos, sigue siendo el 544, sigue hablando de los recursos que tiene el programa y ese programa mantiene que tenemos que tener el personal, el dinero suficiente, las cosas que se tienen. No hay un cambio muy relevante ahí.
Sigue que nada más tenemos que mostrar los recursos. Aquí es donde viene lo interesante. Fíjense, lo interesante es que en la medición y control del programa me dice que debo de controlar los objetivos de la autoría, los resultados, los KPIs de auditoría, pero fíjense, el 5.6 me está hablando del monitoreo del negocio versus auditoría. ¿Se acuerdan que la definición les dije que hablaba de eficiencia? Ahora, el concepto que está manejando la norma 19011 nueva es qué tanto te es eficiente esa auditoría para que realmente tengas un cambio en lo que es el sistema, o sea, qué tanto ayuda a tu negocio el proceso de auditoría. ¿Realmente las auditorías las haces por hacer o realmente está dando con tubo para que cambie y realmente te cures? Es como cuando una persona va a un médico y le hacen análisis médico y dice, no, ¿sabes qué? Traes azúcar alta y yo no hago nada y digo, tengo el azúcar alta, pues sigo enfermo. Pero ¿qué estoy haciendo para controlar esos niveles de azúcar para estar sano? Entonces, ese es el cambio que se puede decir holístico que está pidiendo ISO 11, que las auditorías sean eficientes conforme a el resultado del negocio y habla de lo que es la mejora continua. ¿Vamos hasta ahí todos? Entonces, si vamos entendiendo lo que va a pedir a la salida, aquí ya lo estructuraron un poquito mejor. Aquí la salida nada más hablaba del establecimiento de un programa, pero no hablaba de la implementación del programa. Lógico, pues si no se metían a la eficiencia, nada más ten tu programa por tenerlo, pero aquí vamos a meter la implementación hasta el cómo lo checamos para controlarlo. Entonces, el 5.1 me habla de las cuestiones internas y externas, y entonces, puntos que van a venir los auditores o ustedes tienen que empezar a revisar en su sistema de calidad o ambiental, es que se considere el cambio climático, las necesidades de las partes expectativas de las partes interesadas y la aplicación de tecnologías y herramientas digitales. Esto es lo nuevo, se puede decir que lo que debemos de pegarle, y la parte de la implementación, la ciberseguridad, y van a estar muy insistivos para lo que es el desarrollo de la cadena de suministro. Y entonces vamos a empezar a meternos a auditorías de proveedores de segunda parte. Entonces van a empezar a presionar a que se tenga mejor un refuerzo en las auditorías de segunda parte. Entonces, esos son más o menos los puntos importantes que trae el programa. En cuanto a la cláusula 6 me va a hablar de lo que es la realización de auditorías, ¿sí? La cláusula 6, en cuanto a realización de auditorías, sigue con los del 6.2 al 7.7, hablando de puntos importantes. Se debe iniciar la auditoría, hay una preparación de las actividades de auditoría, se hacen lo que son agendas, checklists, se hace lo que es, por ejemplo, lo que son los programas, toda la cuestión que hace el auditor. La realización de auditoría se va a campo. Recuerden que los métodos son tanto presencial como vía remota. Hay que tener cuidado ahí con la vía remota para cuando hagamos auditorías de vía remota. La cuestión de la preparación de los reportes, cómo se van a hacer los reportes, la parte de finalización de auditoría y el seguimiento. Casi no hay cambios, es muy similar, nada más en la parte de realización de auditoría. Tengan mucho cuidado porque van a preguntar mucho sobre el uso de inteligencia artificial y lo que son las partes de tecnologías y dispositivos o sea, de actualizados. ¿Sí vamos? En cuanto se haga la auditoría. Es en cuanto a la cláusula 6. En cuanto a la cláusula 7, sigue igual, o sea, habla de la cuestión de la competencia de los auditores, me habla de la general, la competencia del auditor. Aquí es muy importante, les digo que tenemos que reforzar esa competencia en la parte de lo nuevo que está metiendo para el sistema, la evaluación del auditor, los métodos de evaluación de auditores y la relación de la evaluación y mantenimiento y mejora. Realmente, les digo, o sea, se va a mejorar la parte de competencia con la parte de las herramientas que les demos de inteligencia artificial, de hacer auditorías remotas a la gente. No es un cambio muy fuerte, pero sí tenemos que ir manejando esto. Y por último, pues vamos a hacer la síntesis de lo que regreso a la presentación. Vamos a hacer la síntesis para que empecemos con la sesión de preguntas y respuestas. ¿Cuáles son los cambios claves? ¿Sí vamos?
Entonces, los cambios claves que tenemos en nuestra presentación, déjenme ver aquí, es el primer cambio que debemos de amarrar de la 18 a la 25, es el cambio de auditorías remotas e híbridas. Entonces, aquí estamos mencionando las ayudas virtuales en una forma muy general en el anexo A, en la 2018. En la 2025 tienen que estudiar, y por favor se los dejo de tarea, que integren las directrices específicas que trae el ISO-IEC de 17012 para auditar en forma efectiva. Les comenté del IAF, el IAF maneja el IMD2, el MD2, que es el documento mandatorio del IAF, que habla de este tipo de auditorías a distancia y remotas. Y entonces salió esta norma 17012 para auditar a distancia por las cuestiones del cambio de la pandemia. Entonces, ahorita tenemos que entender perfectamente los que son auditores que hay un cambio y van a preguntar mucho sobre cómo hacer auditorías remotas e híbridas. Entonces, el impacto práctico, ahora se debe planear la auditoría considerando desde el inicio si será presencial, remota o híbrida, y debemos de evaluar los riesgos específicos como la seguridad de datos y la fiabilidad de las conexiones. Entonces, es el primer cambio que podemos decir que hay de la 17, de la 19011 del 18 a la nueva norma que va a publicarse. Cambio 2. El cambio 2 va a hablar de lo que es el cambio climático. En la 18 no se mencionaba el clima en la planeación de auditorías. Aquí ya se va a hablar que con lo que se está metiendo de la enmienda y todos los temas de gestión, el auditor ahora debe considerar el cambio climático como un factor relevante para entender el contexto de la organización. Entonces, eso nos va a hacer que todos los auditores tengamos un poco de ambientalistas, y ese poco de ambientalistas tenemos que entender esa cuestión de la resiliencia en la organización. Y entonces vamos a tener que vender la idea de la huella de carbón, que es lo que está pidiendo. Fíjense, aquí me hace hacer una reflexión. ¿Por qué la 14001 ya salió y la 9001 está por salir? Siempre salía la 9001 y después la 14. Quiere decir que el comité 207 dijo, ¿sabes qué? Con lo que están haciendo mis amigos del comité 172 de, de calidad, ellos mismos están ensartando la aguja. Entonces ya con la que saquemos la norma, ellos mismos van a amarrar la cuña para que apriete el palo. Entonces, eso es bien importante que lo entendamos. El cambio climático, y vamos a tener que estudiar lo que es huella de carbono y hablar con nuestros líderes para ver que la cuestión ambiental también es billete y dónde podemos ahorrar. Es dinero y entonces, ahorita con las exportaciones, los aranceles, las leyes, tenemos que meternos mucho a cómo auditar el cambio climático. Y no es en la norma 19011, es en nuestros sistemas de calidad, porque ya están integrados. Entonces, lo metieron aquí, pero le dijo a Juana para que entienda a Chana, y disculpen la expresión. Entonces, lo ponen aquí, pero lo que están pidiendo es que sea en el sistema de calidad. ¿Están de acuerdo? Tercer cambio que tenemos que ponernos muy abusados. El tercer cambio es el uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial. Y fíjense, aquí la norma menciona que hay un enfoque tradicional centrado en los documentos y en entrevistas físicas, era lo que manejaba la 18. La 25 va a fomentar el uso de la inteligencia artificial y la posibilidad de complementar procesos que nos analicen información de grande volumen. Y entonces es bien importante, ahorita tienen la ventaja los muchachos, la gente joven, que les gusta manejar la inteligencia artificial, hay que hacer que la inteligencia trabaje para nosotros, no nosotros para ella. Entonces tenemos que tener muchas bases de conocimiento para hacer preguntas y ver conclusiones con la inteligencia artificial para poder llegar a decisiones en las auditorías. Entonces, es bien importante este cambio y yo agregaría uno, ese es parte de Rafa. Muchas empresas están manejando tecnología, si no quiere decir que obsoleta, no están haciendo nada por avanzar su tecnología. Entonces, yo le voy a pedir a los auditores que empiecen a auditar también si la tecnología
va a caducar pronto, porque si no la están actualizando, los negocios pueden tronar. Entonces hay empresas que se han quedado con tecnología obsoleta porque cuando auditamos no nos fijamos qué tan moderno es el equipo, qué tan viejo, y hay que empezar a exigir actualizar ese tipo de maquinaria, de procesos, y eso es parte mía, pero creo que viene ensartado en lo que es disponibilidad de tecnologías, ¿sí? Tanto de inteligencia artificial como para la manufacturabilidad de los procesos, ¿sí? Ya van 3 cambios. Vamos al cuarto cambio. Hay nueva terminología. Ya dijimos que se habla de la auditoría remota, la ubicación virtual, el observador. Entonces, dentro de los cambios de las definiciones que hubo, me está haciendo entender que es una auditoría remota, que es una ubicación virtual y que es el observador. Entonces, es parte de lo que tenemos también que ver en las definiciones y una comprensión hermenéutica de las definiciones que vamos manejando. Quinto cambio que hay que tomar en cuenta, el fortalecimiento de los principios y el enfoque. Aquí es lo más importante, les digo, para mí habla de la eficiencia del proceso, el enfoque del desempeño. Entonces me habla de una evidencia objetiva y dice que se ajusta a la definición de evidencia de autoría y evidencia objetiva. Tenemos una confusión porque no sabemos qué es la evidencia de autoría y la evidencia objetiva. Aquí ya la refuerzan y te dicen que debes de reconocer que en entornos de inteligencia artificial o digitales, la evidencia objetiva es la que vas a usar. La de autoría la vas a recolectar y para auditar, para dar el fallo, vas a usar la evidencia objetiva. Y el enfoque en desempeño va a haber más en los resultados, fíjense, basada en los resultados y madurez organizacional. Entonces, yo voy a medir tu auditoría y voy a revisar los indicadores de tu proceso, de tu sistema, para ver si realmente la auditoría está contribuyendo a que esos objetivos del negocio, del sistema, funcionen. No es nada más la auditoría por la auditoría, sino hay que trabajar mucho en que la auditoría funcione para que cure el paciente. La 9001, la 14, la IATF. Entonces, es ese enfoque de desempeño que viene muy fuerte como quinto cambio. Y el anexo A, ¿qué es lo que me está hablando el anexo A? Se habló para hablar de la integridad de la evidencia digital y entonces tenemos que hablar de guías detalladas sobre cómo asegurar esa integridad digital, el liderazgo remoto, cómo evitamos ese liderazgo, ese compromiso, cómo evitamos el entorno remoto, el liderazgo y cómo estamos englobando la cadena de suministro con los escenarios de auditoría de toda nuestra cadena de suministro. Entonces, realmente son los cambios que podemos platicar. No sé, Jorge, fueron 40 minutos. Podemos hacer una serie de preguntas y respuestas para que esté el webinar. No sé, Jorge, ¿ahí estás? Sí, por Sí, por supuesto, supuesto, aquí aquí estamos. estamos. Pues bueno, pues vamos Pues a vamos a continuar continuar entonces con la entonces con la etapa de etapa de preguntas y preguntas y respuestas. respuestas. Hay alguien que por ahí desea hacer una pregunta, el ingeniero. ¿Qué tal? Bueno, de Buenas hecho, tardes. buenas tardes, buenas tardes. Adelante. Sí, bueno, había puesto mi pregunta en el chat. Tengo Sí. una pregunta con respecto al cambio que comentaste, al cambio número 5, que se habla de Ajá. fortalecimiento de principios y enfoque. Aquí mencionaste que la información debe estar sujeta a algún grado de verificación. Y mi duda Ajá. es, ¿a qué se refiere ese detalle de que debe ser sujeta a algún grado de verificación? No me quedó claro ese punto. Mira, mira, voy a tratarte de explicártelo de la siguiente forma. Este es un diagrama que hice. Mira, si lo vas viendo, perdón, o sea, porque me hace falta pantalla, ¿estás de acuerdo? Pero lo que estamos tratando de hacer, esta es la norma 9001. Esta es la cláusula 5 que sale del programa de auditorías, sale tu, 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 tu cláusula 5. Esta es tu cláusula 6. Pero tu programa de auditorías debe ser compatible
tu salida y tus indicadores de la auditoría con los resultados de los indicadores de negocio. ¿Sí? Entonces tienes que buscar la forma, cómo te está ayudando la auditoría a mejorar tu negocio. Es a lo que es el cambio. O sea, lo que están haciendo, están uniendo la norma 9001 con la 19011. Entonces, la salida de la 19011 te tiene que llevar estos resultados de auditoría a cómo están relacionados con los indicadores de tu negocio y demuéstrame que lo vas a lograr. O sea, que con las auditorías, realmente los diagnósticos que están teniendo te están ayudando a controlar los indicadores de tu sistema. ¿Sí vamos? Ok, básicamente que las auditorías están siendo efectivas. Exactamente. Y eficientes. O sea, recuerda el concepto. Vamos a hablar de eficacia, es que la estás haciendo. Ahorita no saben qué estás haciendo. Ahorita, lo que debes de preguntar como auditor, la estás haciendo, pero demuéstrame que eso que estás haciendo le está ayudando al sistema. ¿Sí vamos? O sea, ¿te fijas que es bien profundo eso? Ya, claro. Holísticamente es Sí, bien ya me... profundo. ¿Sí? Ese es el cambio. O sea, ya caíste, ese es el cambio holístico más poderoso. O sea, que estábamos haciendo auditorías y, ¡ay, qué bonito! Tienes 4 hallazgos, 2 hallazgos, ya los corregiste. ¿Y qué? ¿Mejoró tu sistema o empeoró? Platícame. Es tu indicador, la auditoría es tu indicador de vida, es como si fuera el electrocardiograma de un cardíaco. ¿Estás de acuerdo? Y si ves que hay puntos como médico, ¿sabes qué? Échale más salecita para que funcione correctamente. Es lo que tenemos que demostrar, que es un tablero de diagnóstico que está ayudando realmente al paciente. Eso es lo que está pidiendo. Claro, ¿Sí? ya me dejó, me quedó mucho más claro. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Quién va a preguntar más? ¿Alguna otra pregunta para el Ujú. ingeniero? ¿Alguien más? ¿O ya quedó todo muy claro? Yo tengo otra duda, disculpa. Sí, 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 Este, sí. ¿cuándo se estaría publicando ya esta versión final, ¿no? Estás comentando que está en la versión final del borrador, pero ya pues Mira, el ellos la libro, tenían versión. planeadas para sacar para marzo, abril. Ahorita ya está el DIS. El DIS quiere decir que ya no le van a mover. Está como los documentos que emite el gobierno, que dice, ya está en el diario oficial, ya entra a partir de 60 días. Ahorita se espera que para mediados de año, a lo mejor para junio, julio, salga la norma. Y va a traer una revolución, porque si tú eres auditor, vas a tener que tomar el curso de ediciones 11 para formarte como auditor, ya sea de 14, 9, IATF. El problema es que, por ejemplo, ahorita los que son de 14 van a actualizar la norma, pero tienen que actualizar también como auditor interno de 14. Y entonces la 19011 es pivote, y vamos a tener que actualizar la 19011, y después viene la 9001, también está para mediados, y te van a dar 3 años para que la implementes. Pero si cambia la 9001, pues por lógica va a empujar a la IATF. Entonces ahorita espera que para junio, julio, ya empiece a salir. Tenía que salir en el primer trimestre. Vienen retrasaditos, pero ya está publicada. ¿Ok? Sí, claro. Va, perfecto, muchas gracias. Ahora, ¿Sí? gracias. Mira, por ahí hay una pregunta de AXA. Sí, Ajá. gracias. Adelante. Considerando, retomando lo que comentaba hace rato el ingeniero, de que puede que se apruebe entre junio y julio, entra en Ajá. vigor inmediatamente, supongo. Por ejemplo, si yo tengo auditoría en julio de IATF, ya tendría que considerar cómo aplican estos No, cambios. sí, no, tienes que empezar a planear tú. Recuerda que esta norma es una norma de consulta, ¿estás de acuerdo? Tú me estás hablando de la IATF. El IATF te pide la 19011, pues está pidiendo la 2018. No ha cambiado el IATF, a menos que salga en una interpretación sancionada, el IAG te va a pedir que la apliques. Pero ahorita tú tienes que seguir tu auditoría de IATF conforme a la norma vigente de IATF.
¿sí? La 9001 con la vigente que hay. Tienes 3 años para hacer el cambio. La situación es que vas a tener que empezar a trabajar en tus auditorías con los cambios que te estoy diciendo ahorita. O sea, no es una modificación muy fuerte, pero sí es holística. O sea, te está diciendo que sean eficientes las auditorías, que metas la inteligencia artificial y que metas el cambio climático. Y eso del cambio climático vas a tener que preparar más a sus auditores y vas a tener que hacer sistemas integrados. O sea, a lo que tiende es que se va integrando cada vez más 14, 45, 9000, IATF, y tenemos que empezar a trabajar hacia ese rumbo, que nuestros auditores sean cada vez más robustos para poder auditar sistemas integrados. Ahorita quizá lo están viviendo ustedes en las empresas que dicen, es que el sistema de calidad, y me dice el de calidad, es que yo tengo el de calidad y el ambiental, pero la ambientalidad yo no lo hago, lo hace el DCH. Y entonces, pues yo hago una parte del sistema y el otro hace la parte operativa, y empiezan con cuestiones de ese tipo. Lo que está pasando es que realmente, si se van al objetivo original de la 9001, dice que somos capaces de cumplir con los requerimientos de las partes interesadas. Ese es el objetivo de 9001. Y entonces, cuando hablamos de partes interesadas, tenemos 3 partes interesadas fundamentales. Lo que es el cliente, pero nos olvidamos del gobierno y de lo regulatorio, que en el 442, tanto la vieja como la nueva lo dice. Y entonces, en nuestra política de calidad ponemos, te juro por la Virgencita que voy a cumplir con la parte legal. Y si voy a la plata, ustedes si voy a la política, pero se olvidan de que toda esa cuestión legal y en la parte ambiental no la cumplen, pero sí lo están prometiendo en una política como intención. Y entonces dices, qué bueno que se está integrando, porque no podíamos con la parte de calidad sola, pues ya nos dieron el tiempo suficiente. Entonces es hora de empezar a integrar sistemas. ¿Sí vamos? Y es parte de lo que tenemos que hacer, auditores cada vez más integrados. Entonces, mi recomendación es el 716 de la norma 9001, se los dice y nadie lo comprende. Gestión del conocimiento. Lean, 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 porque si no leemos, automáticamente no comprendemos lo que vamos a auditar. Y esto es lo que está pidiendo la norma, que nos vayamos integrando. Y me habla de la inteligencia artificial para que me ayude la inteligencia artificial. Ahorita les dejo una tarea. Pregúntenle a la inteligencia artificial estos cambios y pregúntenle cómo las normas asociadas las tienen que ayudar. Los documentos mandatorios del IAF, cómo se tiene que amarrar con las cuestiones de la forma de auditar. Y entonces van a estar viendo que quién manda, la inteligencia artificial o nosotros. ¿Qué tengo que estudiar yo y qué tengo que manejar de la inteligencia artificial para poder comprender lo que voy a auditar? Y cada vez la tienen más fácil y a la vez más difícil, porque tienen que ser más vivos que la inteligencia artificial, leyendo, 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 y usando la inteligencia artificial como una fuente de datos que nos ayuda a organizar lo que hemos leído. Es eso. ¿Comentarios? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí que tenga alguna duda? Con base a la 19011, ¿alguien más? 9001 si quieren, la duda que tengan, no hay problema. Bueno, pues parece que todo está muy bien comprendido porque ya no veo por ahí manita alzada. Bueno, Los 6 cambios, ¿verdad? Son los 6 cambios. Auditorías remotas híbridas, integración de cambio climático, uso de tecnologías digitales, inteligencia artificial, algunas definicioncitas, o sea que pusieron una nueva deficiencia y eso es lo que nos está hablando muy fuerte del cambio y habla de las guías. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? perfecto. ¿Comentarios? Si no hay comentarios, Jorge. Parece que no hay comentarios. Pues, muchas gracias por su participación y ante todo recordarles que bueno, pues todos estos cursos que vienen, todas estas, perdón, actualizaciones que vienen, tanto la ISO, la 19011, ya la 14000, próximamente y seguro la 45 para el próximo año, pues los tenemos aquí, los vamos a tener aquí en tiempo y en forma para que todos ustedes estén actualizados y ante todo, pues
que esas competencias que hoy habló el ingeniero, pues precisamente las sigan manteniendo al día con día. Entonces, pues si no hay nada más, yo les agradezco nuevamente, te agradezco mucho, ingeniero Rafa, nuevamente Sí. apoyándonos con otro webinar y agradecerles a todos ustedes y estamos para servirles lo que se ofrezca en todos nuestros servicios de capacitación, consultoría, certificación BDA como licenciatarios oficiales y pues todo lo que ahí están en nuestras páginas. Por favor, vean la página y ahí están todos nuestros productos que actualmente contamos y con los que podemos precisamente ayudarnos como un aliado que siempre nos hemos considerado como un aliado estratégico. Pues muchas gracias, Rafa, y gracias a todos por su participación.